Muy bien, y como bien dijo Gustavo, el pasaje que vamos a estar exponiendo se encuentra en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Y a manera de introducción puedo decir que si hay una clase de películas que a la gente le encanta ver, son aquellas en las cuales se relatan historias reales de personas a quienes la sociedad rechazaba y despreciaba, pero que luego, a pesar de esas críticas y burlas que recibieron, ellos se levantaron con gran sacrificio y con gran valor para triunfar en la vida. Y con ese arrojo, con ese valor con el que se levantaron, después de haber recibido tantas críticas, ellos llegaron a tener mucho éxito en su vida, llegando a ser grandes deportistas, grandes profesionales o incluso reconocidos científicos. Al final de esas historias, aquellos que eran despreciados demostraron que fueron capaces de conseguir lo que se propusieron, aun cuando nadie pensaba que lo lograrían. Sin duda que estas historias son agradables para las personas que ven esas películas, porque al observar esos casos de superación, los espectadores son impulsados a llenarse de un fuerte sentimiento de autoconfianza, llegando a creer que ellos también son capaces de lograr todo lo que desean si tan solo se lo proponen. Y ese pensamiento de creer que todo es posible si tan solo yo me lo propongo y me determino a perseguirlo con todas mis fuerzas, es algo que al ser humano le gusta. No por nada los motivadores tienen tantas personas que los escuchan en sus charlas y los leen en sus libros. En palabras resumidas, las personas queremos llenarnos de esa autoconfianza interna que nos permita tomar coraje y correr detrás de nuestras metas, para poder demostrarles a los demás y también a nosotros mismos que somos capaces por nuestros medios de alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos, aun cuando nadie tenga fe en nosotros. Ahora, no vamos a ignorar que la vida de muchas personas han sido un ejemplo claro de que cuando un individuo trabaja sacrificada y esforzadamente y persiste en su camino a pesar de las dificultades que se le presentan, esa persona es capaz de lograr grandes cosas en su vida, que de hecho no las hubiera conseguido si las hubiera perseguido con una actitud vacilante, dubitativa y liviana. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde es capaz de llegar un hombre con su fuerza de voluntad? ¿Podemos realmente dar nuestra aprobación a esa frase que dice, cree en ti y todo será posible? ¿O en realidad hay algo que el brazo del hombre sea incapaz de hacer? Bueno, hermanos y amigos, déjenme decirles que el ser humano, por sí mismo, puede alcanzar numerosos logros en cuanto a metas terrenales se refiere. Sin embargo, al hablar sobre cuestiones espirituales, el hombre, a causa de su pecado, se vuelve totalmente inútil, incapaz de obtener logro alguno en esta esfera espiritual. Y eso es lo que la Biblia nos enseña desde sus primeras páginas. Cuando las personas nos dicen que nosotros somos incapaces de lograr algo, existe la posibilidad de que esas personas estén equivocadas en lo que están afirmando. Pero cuando es Dios mismo el que dice que nosotros somos incapaces de conseguir algo, entonces ya no hay margen de error para esa afirmación, por la sencilla razón de que Dios no se equivoca. Si el Señor ya ha dicho que somos incapaces de obtener algo por nosotros mismos, entonces no intentemos contradecirlo, porque al final vamos a ser nosotros los que terminaremos perdiendo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Números 14, cuando el Señor les dijo a los israelitas que no subieran a pelear contra sus enemigos porque serían derrotados. Israel no iba a ser capaz de vencer con su propia fuerza a sus enemigos porque Dios no los acompañaría en la batalla. Más bien, lo que ocurriría si ellos iban a pelear es que sus enemigos los derrotarían. ¿Pero qué fue lo que pasó? El pueblo, haciendo caso omiso de las palabras del Señor, se rebeló contra esa orden y subió igualmente a pelear. Y si nosotros leyéramos esa historia,
veríamos cómo al final terminó pasando lo que Dios les había anticipado que ocurriría. Esa batalla fue un fracaso para el pueblo. Dios no se había equivocado y tampoco Él nunca lo va a hacer, nunca se va a equivocar. Y esto que estoy comentando también es cierto a la hora de hablar sobre nuestra salvación. Dios nos muestra en su palabra que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos un gran problema con Él. Y también nos deja ver en las Escrituras que nosotros somos completamente incapaces de resolvernos por nuestras propias fuerzas. No solamente porque no podemos, sino también porque no queremos hacerlo. Por eso la solución no está en nuestras manos ni en nuestra voluntad. La solución depende únicamente de que Dios quiera ayudarnos. ¿Y ante qué situación nos encontramos? Porque nuestro socorro solamente puede venir de aquel Dios con quien estamos en problemas. Y la pregunta acá es, ¿querrá Él ayudarnos? ¿Ayudarías tú a un enemigo tuyo que no solamente te odia, sino que además no quiere tener ninguna clase de relación contigo? ¿Le extenderías tu favor a ese enemigo, aun cuando ayudarle implicara para ti pagar un alto precio por ello? Ninguna persona por naturaleza haría semejante cosa. Pero déjenme decirles que si Dios actúa como nosotros, así como nosotros actuamos con nuestros enemigos, entonces no tenemos esperanza. A menos que Dios obre de otra manera distinta a como nosotros lo haríamos. Pero si Él no nos ayuda, nadie va a poder hacerlo. Y si Él no extiende su mano favorablemente hacia nosotros, ya no tenemos esperanza, como dije recién. Y entonces, ¿cuál es la situación desfavorable en la que todos nosotros nos encontramos? ¿Cuál es ese problema que nosotros tenemos con Dios y en el cual necesitamos su intervención para poder resolverlo? La respuesta es el problema de nuestro pecado que nos separa con Él. Es el problema de nuestra maldad que nos coloca en una posición de enemistad con Dios, con aquel Dios que nos creó. Es el problema de nuestra desobediencia a sus mandatos, lo cual provoca que su terrible ira esté sobre nosotros. En palabras sencillas, nuestro problema es que nuestro pecado contra el santo Dios fue lo que ha causado una enemistad entre ambos y una separación que el hombre no puede solucionar por sí mismo. Y esa separación se va a prolongar para siempre en la eternidad, a menos que Dios mismo tome la iniciativa y decida cambiar el curso de las cosas. Ahora, teniendo en mente todo lo que estuve comentando desde el principio de este sermón, vamos a leer ahora sí nuestro pasaje y vamos a poder ver allí cómo fue que Dios ha actuado en relación, digamos, a nuestro gran problema con Él, que es el del pecado. Por eso vamos ahí a Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una de las cosas que resaltan en estos versículos es la caracterización que se hace de la condición en la que nosotros, hermanos, nos encontrábamos cuando Dios nos mostró su amor por medio de la muerte de Cristo. Si prestamos atención, notaremos que se mencionan 5 características negativas sobre nosotros. Yo las voy a mencionar
y a comentar muy brevemente según el orden en el que se encuentran en el pasaje. En primer lugar, en el versículo 6 se nos dice que éramos débiles, que es lo mismo que decir que éramos impotentes. Esto hace referencia a que nosotros éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por nuestra propia fuerza no podíamos librarnos de la situación en la que nos encontrábamos. También en el versículo 6 se nos dice que éramos impíos. Esto quiere decir que nosotros teníamos una actitud y un estilo de vida en la que excluíamos a Dios de nuestros pensamientos y en las cuales ignorábamos y violábamos sus leyes divinas, ya sea por ignorancia o por voluntad propia. En el versículo 8 se nos dice en tercer lugar que éramos pecadores. Nosotros, como éramos pecadores, cometíamos acciones en las cuales nos rebelábamos contra Dios. No cumplíamos su propósito divino para nuestras vidas, sucumbíamos ante el poder del maligno y no ante el poder de Dios. En otras palabras, éramos pecadores porque teníamos una actitud de rebeldía hacia Dios. En cuarto lugar, se nos dice en el versículo 9 que merecíamos la ira de Dios. Y tenemos que saber que la ira de Dios es su respuesta ante el pecado y la injusticia de los hombres. Esa ira se dirige una y otra vez hacia los que no siguen su voluntad divina. Y todo el que peca no está siguiendo la voluntad de Dios. Y en quinto y último lugar se nos dice en el versículo 10 que éramos enemigos de Dios. Cuando nosotros hablamos de enemigos, nos estamos refiriendo a alguien que es un adversario y que odia y procura dañar a otro. Así éramos nosotros con respecto a Dios. Seguramente ustedes ven lo mismo que yo en estas descripciones, que no había en nosotros ninguna virtud o cosa buena que nos recomendara a Dios para que Él nos amase o nos ayudase. Al contrario, todo lo que sobre nosotros se dice en estos versículos realmente es horrible, es pésimo. Vemos nosotros esa descripción y nos percatamos de que no teníamos razón alguna para convencer a Dios de que Él no nos destruyera. Quiero que escuche esto, hermano y amigo. Así como la ciudad de Sodoma no tenía ni siquiera 10 justos dentro de ella para hacer que Dios desista de aniquilarla, así los seres humanos no tenemos dentro nuestro ni una sola virtud para convencer a Dios de que Él no derrame su ira sobre nosotros, de que Él no nos destruya. La raza humana está en una situación totalmente desfavorable delante de Él. Los seres humanos están expuestos a la ira de Dios, a quien provocan continuamente con sus malas acciones. Y nosotros, hermanos, en esa condición era que nos encontrábamos en otro tiempo. Éramos enemigos y aborrecedores de Dios. Vivíamos en rebeldía contra Él, ignorando y quebrantando continuamente sus mandamientos. Y por lo tanto, éramos merecedores de su justa ira. Y nosotros, al ver todo este panorama, pensamos desde nuestro punto de vista que lo lógico hubiera sido que el Señor nos hubiese tratado conforme a todo lo que nosotros merecíamos. Y que hubiera sido lo razonable que Él nos castigara, derramando su justo castigo sobre nosotros. Y déjeme decirle que si Él así lo hubiera querido, nadie lo hubiera podido impedir. Pero gloria a Dios que no fue así que el Señor actuó con nosotros. Aunque su justa ira debió haber caído sobre cada uno de nosotros, Dios no quiso eso porque Él nos amó. Y como muestra de ese gran amor, decidió derramar esa ira por nuestros pecados sobre otro que a diferencia de nosotros era inocente y justo. Me refiero a su propio Hijo Jesucristo, quien murió en una cruz como nuestro sustituto. Y así como el cuchillo de Abraham cayó sobre un carnero en lugar de caer sobre Isaac, así la ira de Dios cayó sobre el cordero que Dios proveyó en lugar de caer sobre nosotros. La muerte de Cristo es una muestra del amor del Padre por nosotros. Y eso es lo que leemos en el versículo 8. Como dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Para nuestra mente humana esto es algo asombroso e inentendible. Que Dios, conociendo perfectamente lo que nosotros éramos, nos amara y se preocupara así por nuestro bienestar eterno. Él no estaba obligado a darnos su amor, pero Él por su libre voluntad quiso hacerlo. Y lo hizo, aun cuando eso implicó entregar a Cristo al quebranto y a la muerte. Por eso nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? Que aquel que debía castigarnos, quiso salvarnos. Que aquel a quien odiábamos, tomara la iniciativa de amarnos. Que aquel de quien éramos enemigos, decidiera reconciliarnos con Él. La forma en la que Dios obró con nosotros, que éramos malvados pecadores, eso sí que es increíble. Porque como dije antes, los seres humanos por naturaleza no actuamos de esa manera con aquellos que consideramos malvados e injustos. Y noten, de hecho, lo que Pablo dice en el versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que se está mostrando acá en este versículo es que a duras penas nosotros podríamos encontrar entre la raza humana a un individuo que esté dispuesto a dar su propia vida en favor de otra persona a la cual considera buena y justa. Existe esa posibilidad, aunque sea algo muy difícil que se dé. Pero si hay algo que jamás va a suceder de manera natural entre los hombres, es que los seres humanos den su vida en favor de un hombre malvado e injusto. Ningún hombre por naturaleza moriría en lugar de un asesino que fue condenado a muerte a causa de sus malvados actos. Seguramente nosotros afirmaríamos que ese criminal es indigno de que alguien inocente y justo entregue por él algo tan valioso como su propia vida. Y desearíamos que aquel malhechor sufra las consecuencias de los actos que él eligió cometer, porque eso es lo que se merece y eso es lo que él se buscó, quizás diríamos nosotros. Es por esa razón que cuando vemos a Cristo cargando una cruz como si él fuera un criminal, la contemplación de ese escenario sobrepasa nuestra mente. Porque nosotros sabemos que él, siendo inocente, no merecía estar atravesando todo eso. La misma Escritura nos dice en 1 Pedro 3:18 que él era justo. Hasta un gobernador como Pilato lo confesó cuando dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. E incluso uno de los dos malhechores que estaba crucificado junto al Salvador le dijo al otro malhechor lo siguiente, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Entonces, ante estas declaraciones nos preguntamos lo siguiente, si Jesús era inocente, ¿por qué lo vemos rumbo al Calvario cargando una cruz? ¿Por qué? Si Él era sin pecado, ¿por qué Él está haciendo eso? ¿Saben cuál es la respuesta? Por amor a nosotros. Porque allí Él estaba llevando el castigo que nos correspondía sufrir a ti y a mí. Él no estaba cargando su cruz. Él estaba cargando mi cruz. Él estaba ofreciéndose en favor nuestro, que éramos impíos y enemigos de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en los versículos 6 y 8. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin duda que al saber que Dios me amó a pesar de lo que yo era, y al contemplar lo que Cristo hizo por mí, siendo totalmente indigno de ello, de mi boca no puede salir otra expresión que no sea similar a la expresión de Mefiboset cuando vio que David le había mostrado misericordia. ¿Y cuál fue esa expresión? Él le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y eso es lo que yo debiera preguntarme. ¿Quién soy yo
para que el Señor se fije en un perro muerto como yo? ¿Por qué se fijó en mí para mostrarme su favor si yo merecía todo lo contrario? La respuesta obviamente no la vamos a encontrar en algo que nosotros hayamos hecho, sino en el carácter y la voluntad de Dios. Se trata de un amor descomunal e incondicional, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es muy común que cuando un esposo cuenta por qué razón eligió a su esposa, él diga que su elección se debió a que ella le parecía una chica muy hermosa físicamente, o que poseía algún rasgo en su carácter que la distinguía del resto de las otras mujeres, o que incluso vio en ella un temor hacia Dios que no podía encontrar en otra hermana de la iglesia. Sin embargo, si le preguntáramos a Cristo qué fue lo que Él vio en su iglesia para elegirla como su esposa, nosotros sabríamos la respuesta. Y es que Él no vio nada atractivo en ella. Pero a pesar de eso, decidió por su voluntad amarla, a tal punto de entregar su vida por ella. Por eso el amor de Dios hacia nosotros tiene su origen en Dios mismo, no en algo bueno que Él haya visto en nosotros. Y eso debiera darnos la seguridad de que su amor hacia nosotros siempre permanecerá, porque tal amor no depende de algo que pudiéramos hacer o dejar de hacer, sino que depende del carácter de Dios y de la elección de amarnos que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Y así es como lo dice Efesios 1:4. Ahora, el amor de Dios hacia nosotros es seguro y permanecerá para siempre. Pablo dice en Romanos 8:38 al 39 que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, hemos visto que el amor de Dios para nosotros es inmerecido. Y hemos observado que ese amor implicó la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y ahora Pablo, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, va a mostrarnos que nosotros, los creyentes, podemos estar confiados en que nuestra salvación es segura. Y podemos estar confiados también que al final no vamos a ser decepcionados. Y como argumento para poder respaldar esto, el apóstol va a mostrarnos que si Dios hizo por nosotros lo que era más grande cuando estábamos en nuestra peor condición, ¿cómo no va a ser por nosotros ahora y en el futuro lo que es más pequeño? Vamos a leer esos 3 versículos del 9 al 11. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el versículo 9 se nos dice que los creyentes hemos sido justificados. Justificar se trata de una declaración legal que Dios hace respecto a un pecador, cuando ese individuo deposita su fe en Cristo. Se trata de un veredicto favorable en el que Dios pronuncia que esa persona ahora es alguien justo delante de Dios. Ahora, cuando Dios nos justifica, eso no significa que Él ha dejado nuestros pecados sin castigo. En otras palabras, cuando Dios nos declara justos, Él no está escondiendo nuestros pecados debajo de la alfombra. Si Él haría eso, no sería un juez justo. Dios sí castiga nuestros pecados, pero Él, en lugar de hacerlo caer sobre nosotros, a ese castigo lo hizo caer sobre los hombros de Cristo. Bien dice Isaías cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. No sé si ustedes pueden notarlo, hermanos, pero la ira de Dios provocada por nuestros pecados debía ser aplacada. Su justicia debía ser satisfecha.
Y fue Cristo quien llevó a cabo esa tarea en favor de nosotros. Por eso la única manera en la que Dios puede declararnos justos es por medio de poner nuestra fe en Cristo, cuya justicia perfecta se nos imputa a nosotros, es decir, se nos deposita en nuestra cuenta, mientras que nuestros pecados le son imputados a Cristo. En palabras sencillas, nosotros recibimos la justicia que era suya y Cristo recibe la culpa de los pecados que son nuestros. Realmente es un glorioso intercambio el que vemos acá. Por eso, como dije recién, en el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo, Dios pronuncia respecto a nosotros el veredicto que habrá de pronunciar en el día final, que somos justificados en Cristo. ¿Y qué esperanza tiene el creyente de que aquel día no habrá nada de ira reservada para él, pues ésta ya ha caído sobre Jesucristo? Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, Pablo en este pasaje nos muestra que esa esperanza es una esperanza segura. Y para demostrarlo, él nos lleva a pensar en lo siguiente. Si Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, pecadores y enemigos de Dios, ahora que ya somos justificados por su sangre, ¿nos perderemos al final? Si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿acaso nos dejará de amar ahora que somos sus hijos? Si Dios quiso reconciliarnos con Él cuando le dimos miles de razones para no hacerlo, ¿es acaso posible que ahora Él quiera constituirse nuestro enemigo por alguna razón? No sé si pueden notarlo, pero Dios ha hecho por ti y por mí lo más grande en nuestra peor condición. ¿Y no va a ser por ti lo más pequeño ahora que formas parte de su familia? Tu salvación es segura. Dios no te abandonará. Dios no te dará la espalda. Dios no va a dejar de amarte. Y además, hermanos, como Pablo muestra en el versículo 10, si el Cristo humillado nos dio reconciliación con Dios en la cruz por medio de la muerte de su Hijo, si el Cristo humillado nos dio reconciliación con Dios en la cruz por medio de su muerte en debilidad, ¿cómo no nos va a mantener salvos ahora que se encuentra exaltado a la diestra del Padre? Si nos salvó por medio de su muerte, ¿cómo no nos va a mantener salvos ahora por medio de su vida? Y como si todo esto fuera poco, tenemos la certeza de que no tenemos que esperar hasta más adelante para ser reconciliados con Dios, porque es ahora mismo que nosotros sabemos y disfrutamos de la realidad de que ya estamos reconciliados con el Señor por medio de Cristo. Como explica el pastor Miguel Núñez, cuando hablamos de reconciliación con el Señor, nos estamos refiriendo a nuestra situación ante Dios, que ha cambiado de enemistad a amistad. Lo interesante es que Dios, siendo el mayor, dio el primer paso para determinar la enemistad con el hombre, quien era el menor. Y esto fue posible a través de su amor manifestado a nosotros en la muerte de Cristo. Sin merecerlo, Dios nos liberó de la maldición de la ley, de la ira, del pecado y de la muerte, llevándonos a tener por la fe en Cristo una relación de paz con Él. Entonces, hermanos, después de escuchar todo lo que Dios hizo por nosotros mediante Jesucristo, ¿qué otra reacción puede haber de nuestra parte sino el gozarnos en Él? ¿Qué otra reacción puede esperarse de nosotros los creyentes sino adoración y gratitud por todo lo que Él ha hecho inmerecidamente por nosotros? Cuando vemos a Cristo, el justo, padeciendo por nosotros, los injustos, ¿qué puede salir de nuestra boca sino alabanzas a su nombre? El suyo fue un amor que nos alcanzó en nuestro más bajo estado, un amor que nos fue dado cuando estábamos en nuestra peor condición, un amor que si nos fue otorgado por el Padre cuando éramos sus enemigos,
sin duda permanecerá ahora que estamos reconciliados con Él. Se trata de un amor seguro en el cual podemos estar descansando siempre, porque la constancia de ese amor no depende de nosotros, sino del Dios que no cambia. Pero por otro lado, quiero hablarles a todos aquellos oyentes que aún no han creído en el Hijo de Dios. Quiero recordarte, amigo, que todos estos beneficios que yo he mencionado solamente se aplican a aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y que han depositado su fe en Cristo como su Salvador y su Señor. Pero aquellos que no han hecho eso todavía permanecen en esa misma situación de desgracia en la que todo ser humano se encuentra por naturaleza. Así que, querido amigo, si tú estás hoy sin Cristo, tu situación todavía no ha sido arreglada. Todavía no existe paz entre tú y Él. Y todo eso por causa de tu pecado que aún no ha sido quitado a los ojos de Dios. Pero amigo, todos hemos pecado. Dios estableció una ley como norma de justicia, la cual todos, sin excepción, hemos quebrantado. Y justamente eso es lo que la Biblia define como pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Y ese es el problema más serio que tú puedes tener, porque Dios, siendo perfecto en justicia, no puede tolerar aquello que viola su carácter santo. Hoy has escuchado que tu pecado te separa de Dios, te aleja de Él. Y lo más triste de todo es que si mueres sin haber arreglado este problema, entonces tu separación con Dios se hará eterna en el infierno. Pero amigo, hay una buena noticia. Eso no tiene por qué ser así. Porque el mismo Dios con quien estás en enemistad ha provisto un Salvador para que personas como tú y como yo, que somos pecadores, sean salvos de ese terrible destino al confiar en Cristo como Salvador y Señor. Y si tú haces a Cristo tuyo por la fe, entonces podrás afirmar lo mismo que Pablo dice en Romanos 5:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.